Bueno, a ver, las noticias que empiezan a llegar de Cuba de este fin de semana realmente son inquietantes. Si uno habla con cubanos residentes ahí, tienen como cierto temor en contar lo que está pasando. Hubo manifestaciones a lo largo de toda la isla reclamando libertad, reclamando vacunas, reclamando por la salud. Incluso la izquierda argentina estaba preocupado por eso, ¿no? A ver, hay variadas disidencias. Hay una persona que incluso pertenece a un blog comunista que fue apresada en estos disturbios y que lo que hacía no era manifestar en contra del régimen, sino justamente en contra de la apertura del capitalismo, estos tarifazos que se vienen dando. Pero lo metieron adentro igual. Claro, entonces no llega tampoco ese discurso, que en realidad muchos de los que manifiestan porque quieren salvar las cosas que el régimen hizo bien a Cuba. Es que nadie está discutiendo eso, el tema es que obviamente la escasez que hay se nota. Claro. Está con nosotros el doctor Roberto Quiñones Molina, es cubano, hace años que está en la Argentina, pero tiene información sobre lo que está pasando y quiero saber qué valor le asignás a esto. Gracias, Roberto, por venir. No, gracias, Chiche, por invitarme una vez más. ¿Vos tenés pariente todavía ahí? Y mi padre vive allá todavía, sí. Bueno, ¿y entonces qué es esto? Esto es, porque lo que dicen en Cuba, esto es manejado de los Estados Unidos y todo eso. ¿Hay genuina inquietud en el pueblo o no? Bueno, mira, siempre el régimen cubano va a decir que todo esto es alentado, manejado, financiado por la CIA, por los Estados Unidos. Yo lo que puedo ver un poco, digamos, como se dan las noticias y demás, yo creo que hay un cambio generacional muy grande en Cuba. Las nuevas generaciones de hoy, los que tienen hoy 15, 20, 30 años, todos estos muchachos manejan muy bien los medios informáticos, las redes sociales. Eso hace 27 años, cuando yo me vine de Cuba, no existía. Nos teníamos que comunicar con los teléfonos y no podíamos filmar las represiones estas de la disidencia y demás. Pero había disidencia en esa época, siempre hubo. Había disidencia que siempre fue reprimida, muchos fueron encarcelados, muchos fueron fusilados y una gran parte, bueno, decidió emigrar al extranjero. Y bueno, toda esa generación de mis abuelos, de mis padres y demás creyeron en la Revolución Cubana, porque no hay duda que la Revolución Cubana en un momento fue progresista. Sí. O sea, fue progresista, se hizo con el lema de los humildes, por los humildes y para los humildes. Sí. Y en una primera etapa, los primeros 10 años, se le dio educación a gente que no tenía, a gente humilde, se le dio trabajo, se le dio una buena salud y una buena calidad de vida. Y todo eso se empezó a diluir, a disipar después de la caída del bloque comunista de la Europa del Este, de la Unión Soviética, a partir de los años 90. Se perdió el apoyo de la Unión Soviética. Se perdió todo el apoyo y todas esas cosas... Más el bloqueo americano. Claro. Exactamente. Nos olvidamos de una parte importante, ¿no? El bloqueo norteamericano. Por eso te digo, ¿no? Yo quiero aclarar algo respecto del bloqueo norteamericano. ¿Qué cosa es el bloqueo norteamericano? No es otra cosa que la falta de crédito. Cuba, en los años 70 y algo, finales, principios de los 80, declaró que no pagaba más las deudas que tenía con los Estados Unidos, que no pagaba más las deudas con los organismos internacionales. Pero todavía tenía Rusia detrás. Claro, y confiscó, o sea, expropió propiedades de los capitalistas cubanos, de los capitalistas norteamericanos, y nunca indemnizó eso. No, pero perdón. Sí. A ver, Estados Unidos fue enemigo del gobierno de Cuba desde el comienzo. Intentó matar a Fidel Castro un montón de veces, intentó asesinar a funcionarios norteamericanos, y invadió un país. O sea, eso de que la CIA y Estados Unidos esté detrás de movilizaciones no es extraño, porque históricamente lo ha sido. Ver, no importa. Lo que dice el cambio generacional es fundamental. Sí, está bien, pero que Estados al Unidos irse la vieja guardia, pero al irse la vieja guardia... El cambio mira, es inevitable. La generación de mis abuelos, de mis padres, la de mis abuelos que ya no están, la de mis padres que son muy grandes, de casi de 79 y de 80 años,
que creyeron en esa revolución, que lucharon y que pelearon por esa revolución y que se quedaron esperando algo más de esa revolución, hoy muchos se sienten, algunos defraudados, otros no. Tu Pero mamá, hay gente, tu madre tuvo que ser rescatada por Cristina Fernández. Exactamente. Si no la sacaba Cristina Fernández de Cuba... Yo, en ese sentido, quiero ser agradecido. Acá quiero ser, digamos, a la persona de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la memoria de Néstor, que fueron las personas que en su momento hicieron lo posible y lo imposible para garantizar la reunificación familiar, porque mis derechos humanos y los de mi familia se estaban viendo violados por las autoridades cubanas. Y bueno, esa generación nueva de 20 y pico de años de hoy, que es muy rebelde, que se moviliza a través de las redes sociales, que ya no tienen a Fidel, digamos, como... Porque vamos a hablar claro, Fidel tendrá sus cosas para criticarle, pero Fidel era un genio como estratega, como político, era un tipo sumamente, digamos, inteligente. Nosotros tuvimos la posibilidad de verlo sentado en una mesa con nosotros más de 27 veces y era un genio. Y los descendientes históricos, hoy como Díaz Canel, son personas que tienen mi edad. Yo tengo 58, Díaz Canel tiene digamos, 60 años. No tienen la ascendencia, el arraigo, el respeto, el afecto ese que el pueblo de Cuba, de la generación de mis abuelos, de mis padres... Y además las necesidades van cambiando. Digo, hoy tenés otro tipo de necesidades. Y otro tema fundamental. Cuba, después de eso, se dedicó al turismo internacional, a la hotelería, y todo eso lamentablemente se ha resentido mucho con la pandemia, claro. Con la pandemia. Y Roberto, ¿no hay que echarle también la culpa a que, por ejemplo, un medicamento en el último año aumentó 13 veces, el tarifazo, los recortes salariales? Ahí está, o sea, ahí está. Pero ¿a quién? No, la gente no se queja por la revolución ni por los beneficios sociales de la revolución. Acá también. Sí, por eso. Sí, pero la gente lo que quiere es el régimen, pero justamente lo que produce la reapertura capitalista es todo eso. Eso es lo que yo leía... Perdón, nosotros pagamos 13 veces lo mismo. Estoy hablando que quizás no se entiende. No, Tamara, no defienda lo indefendible. No tienen acceso y la discusión es que generacionalmente cambió. Ya está. Yo no sé si la discusión es tan sencilla, Chiche. No. Por eso se la pregunto a Roberto. El tema es multicausal. Yo leía un artículo muy interesante de un diario digital el fin de semana pasado, o la semana pasada, que decía, ¿cuáles son los 3 problemas principales hoy del cubano de a pie? Sí. El desayuno, el almuerzo y la cena. Sí. La gente hoy no está llegando a tener, digamos, su dieta básica elemental. El país que se jactó de ser una potencia médica mundial, y yo puedo dar fe de la educación médica que me dieron a mí en los años 70, en los 80, que era de excelencia, cómo eran los médicos que nos formaron a nosotros, cómo eran los hospitales en esa época. Lamentablemente esas cosas para los cubanos de a pie hoy son carenciadas. Hoy ha hecho así la calidad de vida de los cubanos. ¿Y con tu papá hablas o no? Hablo con él. ¿Y él está conforme? Él es una gente que, digamos, que cree en el régimen, tiene sus ideas, digamos, sus ideas políticas, y yo en eso no lo contradigo, lo respeto como él respeta las mías. O sea, no hablamos de política. Está bien, me parece muy más vale que no, si se quedó ahí, más vale que no habla. Respuesta. Roberto, un placer tenerte, es muy interesante, porque además lo hablas desde adentro, y Hilda Molina, recuerden ustedes el caso de Hilda Molina, fue Cristina Fernández. Gestión personal de Cristina. La que lo sacó, lo sacó. Fue una gestión ya más personal de Cristina. Gestión personal de Cristina. Mira, yo tengo que decir, todos los anteriores gobiernos, cuando yo les toqué a la puerta durante más de 15 años y medio pidiendo ayuda, todos decían que ellos no se querían meter en los problemas internos de Cuba, que no y demás. Sin embargo, fue Cristina y Néstor Kirchner quienes pusieron la cara, quienes a veces se buscaron hasta la bronca de las autoridades cubanas por defender a nuestra familia. Y yo ese agradecimiento en lo personal y en lo familiar se los voy a tener Ahora siempre. Te digo una cosa, la mamá conocía muy bien a Fidel, porque digamos, era parte del régimen, digo, la bancó el régimen y dirigía el CIREN, que era uno de los centros más importantes de Cuba.